tercera la vencida. No. Hola. Hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, brujitas lectoras. ¿Cómo están? Por aquí volvemos en otro martes de podcast. Muy bien, sí. Y hoy día les vamos a hablar de un tema que va muy acorde, obviamente, a este mes en general y en específico al 25N. Sí, de hecho es un episodio al que le hemos metido bastante cariño porque nos parece una fecha importante y aprovechamos también para invitarlos a la Aquelarre en Luna Llena, pero en edición 25 de noviembre. Así es, este sábado vamos a tener un aquelarre, el segundo aquelarre en Luna Llena, no lo puedo creer, tan rápido y ya vamos a tener segundo aquelarre. Seguro que ya publicamos todo lo que vamos a tener ese día, va a estar muy muy bonito, obviamente con la temática, ¿no?, del 25N, un lugar de contención, donde nos vamos a poder escuchar mutuamente, donde vamos a poder hablar de lo que no se habla tanto, así que les esperamos para que estén por ahí y eso, darnos mucho cariñito. Sí, compartir con ustedes, poder disfrutar y compartir de estos momentos, ¿no? Tan especiales para nosotros, sobre todo en estas fechas conmemorativas. Exacto. Sí. Ajá, pero antes. Ajá. Siempre casi nos olvidamos. No se olviden, por favor, de seguirnos en Instagram como aquelarre_bajo y también seguirnos, obviamente, acá en Spotify, dejar sus estrellitas, 5, porque si no lloramos. Sí somos. Y publicar los episodios y compartirlos con personas que crean que les podría gustar o que lo podrían necesitar. Y eso. Sí, igual nosotros estamos en Instagram, yo como Me Escapé con un Libro 2. Y yo soy Fer y me pueden encontrar como Acosta Mármol. Hermoso. A propósito del 25N, como ya les hemos mencionado, que es el Día de la No Violencia contra la Mujer, pensamos obviamente que sería pertinente hablar exactamente de eso, ¿no? Obviamente en este podcast a través de los libros. Creo que también, si hay algún tema que recurre mucho en nuestras lecturas, que es algo que hemos notado antes, es la violencia de diferentes formas y dimensiones. Y creo que eso también dice mucho porque solemos leer libros con los que nos identificamos. Entonces, si nos estamos identificando tanto con libros que contienen tanta violencia, especialmente de género, lo que vemos es simplemente el panorama usual de las violencias que vive una mujer. Y esto es también, hablando claro, nosotras, desde el privilegio en el que nos encontramos, ¿no? Estamos segurísimas que hay mucha violencia de la que no somos ni siquiera capaces de imaginar o pensar, pero que suceden sistemáticamente. Como sabemos, en su mayoría hay grupos de personas vulnerables y vulnerables en muchos matices. Entonces, si bien la violencia en la que pensamos primero que se refiere el 25N es específicamente violencia física o psicológica, de género, hay muchas otras violencias también que se intersectan y que hacen daño, ¿no?, de muchas maneras y obviamente también nos atacan desde muchas perspectivas y muchas dimensiones. Sí, de hecho, de acuerdo con las cifras de la ONU, 1 de cada 3 mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género y cada 11 minutos ocurre un feminicidio a nivel mundial, por lo que la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de derechos humanos más extendidas, persistentes y hasta normalizadas que podemos vivir en la sociedad actual. Y de alguna forma el sistema en el que vivimos lo sigue permitiendo, ¿no? Porque hay tantos movimientos y las cifras siguen aumentando, hay mucha impunidad para los perpetradores y hacer una denuncia no es tan fácil, ¿no? El Estado y las instituciones no ayudan, entonces hay mucho silencio. Además, exacto, hay una estigmatización y una revictimización y la vergüenza, ¿no?, que tienen que pasar las víctimas porque sí, ¿no? Es muy fuerte. E incluso las personas que ni siquiera es que vayan al sistema legal, ¿no?, tratando de conseguir algún tipo de justicia, incluso las personas que simplemente lo denuncian, no sé, por redes sociales, algo así, por el simple hecho de que tienen que decirlo, de que tienen que soltarlo, de que tienen que hacer catarsis, o por el mero hecho de que nadie más pase por lo mismo que ellas pasaron, es todo esto mismo, ¿no? Toda esta revictimización. Hay un cuestionamiento hacia la víctima.
Ajá, exacto. Es como el exponerte a que no te crean, Sí, a que o te digan a que te exagerada, culpen, ¿no? A que te culpen. a que te culpen por la propia violencia que tú has vivido. O que no te crean porque de repente la persona que perpetró esta violencia es como que, no, pero si eres súper bueno conmigo, imposible. No, es que no me lo imagino. Y también tenemos Siempre. por otro lado, también hace poco hubo un tema acá en Lima, ¿no? Que un chico asesinó a su pareja o a su expareja. Sí, no está muy claro. Está cubriendo, sí. Claro, ¿no? A su pareja en un local público. En un restaurante. En un restaurante público. A plena luz del día, ya es un descaro. Pero, claro, como el pata este es un chico privilegiado, con dinero, con el apellido y toda la vaina, entonces no es tratado como el monstruo de Miraflores, el monstruo, no. De hecho en las noticias lo están limpiando por completo, Total. mostrando su currículum vitae, ¿no? Como si que importara los MBAs. estudió, trabajó, es gerente responsable, llegaba temprano, tenía premios, corría maratones. ¿Qué importa? Entonces mató a alguien. puede matar, no pasa Claro, nada. sí, hasta Como el queso. que- Antes de empezar, yo quería dar un poquito de contexto de la fecha, que me parece importante. Yo justo estaba buscando porque tampoco sabía. Esta fecha, el 25 de noviembre, se estableció en 1999 por la ONU, justo en conmemoración al asesinato de las hermanas Mirabal, que son de República Dominicana. Y en este tiempo hubo una dictadura, y durante esta dictadura se mandó a matar a estas tres mujeres de una forma bien premeditada, pero bien violenta. Fueron abusadas, fueron golpeadas, y bueno, luego se las dejó tipo como si hubieran sido atropelladas. Obviamente quien dirigió todo esto era el dictador, entonces no hubo ningún juicio, no hubo nada. Ellas eran tres hermanas activistas que estaban en contra de esta dictadura, y su muerte causó tanto revuelo que el pueblo se puso en contra, mataron al dictador, y bueno, luego de esto ellas se volvieron como que heroínas de este conflicto interno. Hay un montón de documentales y películas y libros. De hecho, Mario Vargas Llosa tiene un libro de este tema, la fiesta del chivo. Pero como es Mario Vargas Llosa, él trata de buscar el lado humano y buscar lo bueno que hizo el dictador. ¿Qué? Súper Mario Vargas Llosa, demasiado. Bueno, Pero el libro que les recomendaría sobre esto es En el tiempo de las mariposas, de Julia Álvarez, que ella sí se centra en la vida y obra de las hermanas. Exacto, así que... sí, por favor, Sí. ese mejor. Sí. Así que bueno, quería darles este contextillo para que sepan el porqué. Entonces, dicho esto, empiezo con el primer libro que elegí. Es una antología de 35 cuentos de Emilia Pardo Bazán. El libro se llama El encaje roto, y todos estos cuentos, que son de verdad un montón, comparten un tema en común, que son las violencias de género. Como ya sabemos, Emilia Pardo Bazán fue una escritora española. De hecho, yo no sabía que tenía cuentos, yo solamente había escuchado de sus novelas y sus ensayos, pero no sabía que tenía cuentos. Y esta mujer ha hecho más de 600 cuentos. ¿Qué? Sí, yo también me quedé... No, es que no dormía. Yo creo que en vez de dormir escribía la señora. Escribía o sea, cuentos. realmente, sí, no, se pasó. Y bueno, al final, muchos de estos cuentos, ahora que los leí, son como que muy adelantados a su época. Ahora les voy a explicar el por qué. Y creo que tenía todo muy claro Emilia para la época. O sea, ella es de mediados de 1800 y tenía todo clarísimo la señora. Mis respetos para ella. Aunque por ahí alguna vez escuché que era media clasista, pero no he ahondado en el tema, así que voy a pasarlo por esta vez. Ya cuando ahonde ya haremos un episodio especial seguro. Funándola. Ahora tenemos que hacer eventualmente algún episodio de todas las Funadas. clásicas y sus cositas, pues, Sí, ¿no? También. ¿no? Exacto. Sí, me parece bien. Pero bueno, volviendo al librillo. Sí, pues justo esto que les decía, algo que yo considero bastante importante es mencionar toda esta variedad y transversalidad de violencia que hay acá, ¿no? Que van desde cosas bien pequeñas, que ahora le llamamos microviolencias, dinámicas de poder, manipulaciones, que en esa época, o sea, esos nombres, o sea, no estaban ni pautados de esa forma, ¿no? Eran cosas del día a día, pero ella ya lo tenía ahí como que pautado como una problemática social de esa época, ¿no? Incluso violencia psicológica, emocional, y claro, también tiene violencias ya las más crudas, como no solo violencia física, sino mutilaciones, desfiguraciones, ¿sí? Mujeres atadas u obligadas a hacer cosas que no deseaban. Me parece que, sí, pues son 35 cuentos y cada cuento tranquilamente aborda una o dos violencias diferentes. O sea, tiene, sí, realmente es para hacer un análisis bien fuerte porque tú vas leyendo y en shock.
Y entre los cuentos que yo les recomiendo, el primero sería La Advertencia, que trata sobre nuestra amiga María Pepiña, que era una mujer de clase baja que acababa de dar a luz, estaba cuidando a su bebé, pero por temas económicos se ve obligada a dejar de cuidar a su recién nacido para cuidar al recién nacido de una familia adinerada. Entonces, esto que eran las amas de leche. Y claro, ahí vemos que a lo largo de toda la historia nos van contando cómo ella tiene que pedirle permiso a su esposo. Incluso a veces otras mujeres también pueden ejercer opresión. ¿Por qué? Es una cadena, ¿no? Es la mamá de dinero ejerciendo opresión sobre Mari Pepiña. Y Mari Pepiña, para cuidar a su hijo, ejerce opresión sobre otra mujer, sobre una niña de 10 años, que es la hermana de su esposo, quien va a cuidar a su recién nacido. Entonces es esa cadena, ¿no? Que me parece locazo para esa época. Acá les leo esta partecita, que es una conversación de ella y su esposo. María Pepiña dice: nos toca a los pobres obedecer y aguantar, y a los rapaces, ¿quién los atiende? Y el esposo le responde: estarán atendidos, vendrá mi hermana, la más pequeña, ya cumplo 10 años, sirve para cuidarlos. Pero Pepiña, que no se vayan a divertir a mi cuenta los señoritos, tú vas para el chiquillo y no para los grandes. Óyeme, en Madrid hay una mano de pillería. Como yo sepa lo menos de tu conducta, la aguijada de los bueyes he de quebrarte en los lomos. O sea, es como que su esposo amenazándola de que si descubre algo le va a sacar la michi. Sí debo decir que el lenguaje es bien como que antiguito. Así hay estas palabras rimbombantes de esa época. Sí, súper así, mi Leopardo Bazán de esa época. Pero se entiende perfectamente. Y los cuentos todos son de 2, 3 páginas, salvo algunos que sí, sus 10 paginillas bien densos. Pero recomiendo bastante. Y así como en este cuento que abordan 2, 3 violencias, hay muchos más. Uno de mis favoritos es El encaje roto, que es el que le pone el nombre a esta antología, que es el de una mujer que está a punto de casarse, ya está feliz con el esposo perfecto, la vida, ambos de dinero, la vida feliz, hermoso. Y justo el mismo día de la boda pasa algo que no les voy a decir para no spoilearlos, pero ella dice: ah, no, esta boda está mal, y no se casa. Entonces también tiene estos personajes que se confrontan y todo a su marido opresor, ¿no? De hecho, acá hay una frase que dice de este cuento, ¿no? La verdad es que fue la cosa más tonta. De puro tonta no quise decirla en ese momento. La gente siempre atribuye los sucesos a causas profundas y trascendentales, sin reparar en que a veces nuestro destino lo fijan las pequeñeces más pequeñas, pero son pequeñeces que significan algo, y para ciertas personas significan demasiado. Y aquí procede a decir lo que detectó, pero que no les diré para que lo lean. Tú te quedas como que, qué buen ojo el de la Micaelita, que se dio cuenta, porque otras veces fue algo tan chiquito que tú dices: ya, lo voy a dejar pasar, ¿no? Ya fue, está estresado. Pero no, la Micaelita, bien por ella, bien por ella. Así se llama la prota. Ay. Yo sí, ni les conté. Bueno, se llama Micaelita, perdón. Pero entonces eso es bien chévere. Los cuentos son bien chéveres, son cortitos. Los finales a veces son abiertos. La mayoría de personajes sí enfrenta. Eso sí me gusta. No, supongo que no era la realidad de ese tiempo, pero al menos en su libro pone a personajes también capaces de poder salir de estos círculos de violencia. Sí, también juega con las clases sociales, así como la Micaelita, que es de dinero, hay como la María Pepiña, que es también de bajos recursos, sí. La verdad es que como esos hay diferentes casos en los que prima esta denuncia de desigualdad entre mujeres y hombres y sus actitudes todas violentas, machistas, todas horribles, y que por desgracia siguen vigentes hasta hoy. Que sí, pues este libro es de hace como, no sé, 200 años y no más. De nuevo, ¿no? Y hay varias cosas que, sí fui, ¿no? Y estamos en 2023, qué feo, pero bueno, es un gran libro, es una recopilación nueva, así que si pueden conseguirla, léanla. Yo creo que les va a gustar un montón, ¿no? Y creo que es una buena manera de acercarnos a Emilia Pardo Bazán, una escritora de hace tanto, con un tema que hasta ahora sigue aquejándonos. Sigue vigente, pues, ¿no? Sí. Qué horrible. Hermoso. Un episodio más de alegres siempre. Yo ahora nos transporto al presente, muy presente, y voy a comenzar con un libro con el que yo personalmente me sentí bastante identificada. Obviamente también por el hecho de el contexto, ¿no? Donde sucede la historia y las cosas que suceden, o sea, los actos que suceden, ¿no? Las violencias, etc. Y así como yo, estoy segurísima de que muchas chicas más se podrían sentir muy identificadas con este libro. En este libro, que es Niña Gordita, de Belinda Palacios, si bien la perspectiva es desde una realidad privilegiada,
no deja de mostrar la cantidad de violencia a la que estamos expuestas las mujeres, a pesar también, ¿no?, de nuestra situación social, económica. A pesar de que sea favorable, nadie se libra. Por supuesto que viene, o sea, son diferentes, en diferentes magnitudes, con diferentes repercusiones, ¿no? Obviamente, pero nadie se salva. Tener dinero o reconocimiento no te salva de que la sociedad se sienta libre de violentar tu cuerpo y decidir por ti. En este libro tenemos a Tali. Tali es la protagonista de este libro y también la protagonista de toda la violencia que se materializa. Pero lejos de centrarse solo en el tema, que queda muy claro en el título, la gordofobia y sus repercusiones, cubre la violencia también física y psicológica a la que es expuesta una adolescente en su entorno, porque comenzamos conociendo a Tali desde que estaba en el colegio, empezando por los hombres que la rodean, con quienes se involucra sentimentalmente, y pasando por todas las repercusiones de vivir en una sociedad que constantemente te está recordando que jamás será suficiente, porque nos obliga a mirar a nuestro costado con envidia en vez de con admiración. Tali es una chica a la que la sociedad le ha dicho que es muy gorda, que es muy fea, que jamás será lo suficiente como para merecer un trato respetuoso y donde el daño emocional y físico no se sienta como necesario con tal de mantener a alguien a tu lado, con tal de sentir cualquier tipo de atención que confundimos con cariño, pero que jamás va a ser cariño porque el amor y la violencia son incompatibles, son opuestos. Y eso también justo me hizo recordar, o bueno, me ha hecho recordar ahorita a cuando hablamos de lo del monstruo pentápodo. Y esto también me hizo recordar a una entrevista que escuché de Bell Hooks, donde ella decía que si estamos siendo abusados de cualquier manera, entonces no estamos siendo amados. Ella hablaba de de un ejemplo, ¿no?, del que habla en su libro, todo sobre el amor. Que hay personas que dicen, por ejemplo, mi papá, mi mamá me pegó, pero él o ella me ama, ¿no? Y es como, lo que dice Bell Hooks es que eso no es amor. O sea, que alguien que te ama no está ejerciendo su amor cuando te están violentando, ¿no? O sea, eso no es amor. Y si bien esta declaración puede ser revisada, ¿no?, y puede tener más dimensiones si la abordamos desde otra perspectiva, nos estamos concentrando ahorita en este libro. Entonces, regresando al libro, especialmente en una relación de pareja, ¿no?, que es de la que más se habla aquí, de Tali con los chicos de su vida, la violencia no puede ser ejercida por una persona que te ama. Y a Tali lo que le hicieron pensar con acciones es que sí, ¿no?, que puede haber amor y violencia y que esa es la única manera en la que ella podrá experimentar el amor, básicamente. Es que, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que cuando ahorita que dices eso, yo cuando estaba en el cole y entre amigas de 14 años nos dábamos consejos de amor, se me quedó grabado que una amiga nos dijo a varias, ¿no? Solo alguien que te ama tanto te puede hacer renegar tanto o enfurecer tanto. Y uno cree, o sea, te lo quedas y dices, claro, no, es que se molesta tanto que me ama un montón. Y chicas de 14 dándonos consejos de la vida. Claro, entonces, imagínate. Y uno se queda con esas cosas por años. Y ahora que lo decías era como que... Claro, o el tema de... Es que si tiene tantos celos es porque te ama. O sea, si no sientes celos es porque no te ama, porque no tiene miedo de perderte, porque no sé qué. O esta frase tan de broma, no, más te pego, más te quiero. Una frase tan dicha que esa, no, o sea, es como que cero, ¿no? Sí. Y son frases que inconscientemente las escuchamos tantos que se interiorizan, qué sé yo. Sí, exactamente, sí. Algo que sí tengo que decir de este libro es que tiene trigger warnings, ¿no? O sea, habla sobre autolesión, violación, gordofobia. Tener eso en cuenta antes de leerlo, ¿no? Si lo van a leer. Les leo unas partecillas. Ay, me di cuenta de algo cuando abrí este libro para prepararlo del podcast. En la primera página dice, es un miércoles 14 de febrero. Y yo lo cambié a martes. O sea, taché y puse martes. Porque lo empecé a leer el 14 de febrero, me acabo de dar cuenta. Ay, no. Y en vez de ser miércoles era martes, y por eso lo cambié. Pero y el próximo año es bisiesto, caerá jueves. Caerá jueves. Nunca será nunca será miércoles. No, sí, solo hay que esperar como unos 5 años. Sí, algún día lo leeré de nuevo en 5 años. A ver, les leo.
No emborracharse, no vestirse como una puta, porque si no los hombres se pueden sobrepasar. No bailar pegadito y llegaremos todas vírgenes al matrimonio como debe ser, porque para eso le pagaban sus padres esas sumas astronómicas al colegio. Para eso tenían ahora permiso de ir todos los sábados por la tarde a la parroquia, para que las convirtieran en las mujeres del mañana, con una sólida formación académica y según la doctrina de la fe y de la moral católica. Amén. Y una más. Solo sentías que lo odiabas y te odiabas y odiabas a Rebeca y lo flaca que era, lo perfecta sin un gramo de grasa, las piernas largas, la barriga plana y el pelo largo y liso, sin esos bucles extraños que tenías tú, que te nacían a los costados de la frente y esa cara regordeta, de niña chancona primera de la clase. Y obviamente Felipe la iba a preferir a ella, porque encima ellos ya habían tirado y ella era una rechaza. Él mismo te lo había dicho, ¿no? En cambio tú ni siquiera lo habías dejado tocarte cuando él quiso hacerlo. Te habías asustado como la pobre niña estúpida que siempre había sido. Estúpida y gordita, cerda asquerosa, en comparación de Rebeca. Y una parte de ti piensa, mientras te hablan de Tupac Amaru y las voces narrativas y el ARN ácido ribonucleico, que si no hubieras reaccionado como una niña esa vez, si lo hubieras dejado seguir, él de repente no te habría visto como tal. Quizás incluso no habría reparado en la diferencia de edad. Y no estaría ahora considerando volver con Rebeca. Estas comparaciones, ¿no? Esas comparaciones, hablarte en tu cabeza, ni estúpida, ni a no sé qué. Hablarte feo. Hablarte, ajá, claro. Y todo esto, o sea, eso también es autolesión. No necesitas, o sea, cortarte, no hacerte algo físico para hacerte ese tipo de daño. O sea, creo que hay algo que no comprendemos, que es la manera en la que nos hablamos a nosotras mismas, lo importante y lo dañino que puede ser, lo dañino. ¿no? Sobre todo cuando lo haces es una conducta de años. Exacto. Fuerte, sí. Ay, no. Recomiendo mucho el libro, realmente, porque habla de muchos temas así que, o sea, es como te tocan mucho porque son muy reales, es como que casi la ley para todas las chibolas, ¿no? De estas cosas. En la adolescencia, en la etapa del colegio, ¿no? Donde Ujú. uno está, ella es más alta, su cabello, tiene el mejor vestido, no sé, Ajá. cualquier cosa. Y tú nunca eres suficiente, ¿no? Y la chica a la que estás también diciendo que es perfecta y tal y tal y tal, también tiene sus cosas, está mirando a Sí. otras personas aspirando, ¿no? A eso. Entonces nunca nadie es perfecta, porque eso no existe. Y aprovechando ahorita que mencionabas el libro, aprovechamos el episodio para agradecerle a Belinda Palacios porque nos mandó un Ay, libro. sí. Sí, ya está en mi TBR de noviembre, así que se logra, se logra. Sí, lo mencionamos una vez que Mari no lo tenía y que lo quería leer, y Belinda fue tan linda de mandárselo y mil gracias. Te Agradecida queremos por mucho. 1000. Sí, ahora que lo lea ya le chismeo mi opinión. Muy bien. Ahora, el segundo libro del que voy a hablar también es un libro antiguo, es La Amortajada. Y yo hace tiempo me moría ganas de encontrar un momento para hablarles de María Luisa Bombal. Por favor, Ujú. tremenda escritora chilena que, además de que, bueno, escribió poquísimo, pero tuvo una vida. ¡Qué vida! Ha escrito poquísimo, pero lo poco que ha escrito ha servido un montón. Incluso se dice que este libro, La Amortajada, fue un precedente de Pedro Páramo. Entonces, como que sí, o sea, es como que Pedro Páramo era, no, bueno, el autor, Juan Rulfo, era fan de María Luisa y como que sí, así que si les gusta ese libro, que yo hasta ahora no he leído, pero pronto quiero leer, pueden leerla. La vida de María Luisa Bombal también es bastante interesante y de hecho, ya quienes la estudian así a fondo, siempre están buscando como que estas conexiones o guiños de su vida real en los libros, entonces por eso me parece importantísimo darles un poquito de contexto de su vida para que digan, sí, era Géminis nuestra amiga, así que eso también hace que sea bien intensa. Ella nació en 1910 en Chile, pero a los 8 años cuando fallece su papá se va a Francia, vive ahí con su mamá y su hermana, estudia en la Sorbona Letras, regresa a Chile y ahí conoce al buen Eulogio Sánchez, quien será el amor de toda su juventud y será un amor demasiado tóxico, demasiado... no obsesivo ya, pero así que no puede soltar eso que van, vienen, ya, eso. En una de estas, Eulogio termina definitivamente con ella y nuestra amiga María Luisa agarra una pistola, se dispara el hombro y en otra ocasión agarra otra vez la pistola e intenta dispararle a él. No le da, felizmente era chueca la amiga porque cuando se disparó en el hombro quiso matarse. Entonces un poquito, sí, tuvo intentos de suicidio, quiso matarlo a él, estuvo presa varios años. Y antes de que pasara todo esto, escribe La Última Niebla, su primer libro, a los 23 años, y a los 26 escribe La Amortajada, a los 26. Tremenda joya, que fue un libro
sí, súper en la época. De hecho, creo que en el Plan Lector de Chile, La Mortajada es como que uno de los libros que es obligatorio leer allá. Entonces, si hay que hablar de relaciones tóxicas y violencia, ella sabe de esto, ¿no? No solamente como víctima, que también lo fue, sino también como que ella también devuelve esta violencia. Sin embargo, de los dos, solo ella fue castigada con cárcel. Dato curioso. Qué extraño. Sí. Entonces, bueno, ahora sí hablando de la novela en sí, tenemos a nuestro personaje principal, Ana María. María, primer nombre de María Luisa Bombal, primer guiño. Ella está muerta. De hecho, la mortajada es una persona a la que le están poniendo todas estas cositas, todas las telas para tu velatorio. Entonces, nuestra protagonista está muerta. Empieza ahí y la están velando. Y te van contando como que recuerdos de ella cuando van diferentes personajes a verla. Como que van al velorio, se acercan, la saludan y ella, además de estar muerta, está consciente. O sea, es una cosa bien random. ¿Por qué? Porque está como en un limbo. Quiere despedirse de la gente, no sé. Hay algo que pasa, no les voy a spoilear, que está en el limbo y no puede ni irse ni al cielo ni al infierno. Se queda acá. Entonces, cuando empiezan a desfilar todas estas personas para verla, ella tiene la capacidad, además, de entrar a sus recuerdos. Entonces, es como que loquísimo todo. Sí, loquísimo todo. Entonces, hay varias cosas en paralelo, ¿no? Ella muerta en el presente, ella consciente de lo que está pasando alrededor y ella metiéndose en los recuerdos del pasado. Sí, súper como que, amiga, ¿todo bien? Sí, es súper chévere. Y la violencia viene acá, cuando empiezan a visitarla sus parejas y su padre, ¿no? Primero viene su primer novio de la adolescencia, un amor lindo, sano, romántico, súper hermoso, que en algún momento hubieron manipulaciones por parte, no sé si manipulaciones, pero como que él se iba a estudiar al extranjero, no sabía si se iba, se quedaba, X. Ella sale embarazada, él le dice que se va, tiene que abortar, y ahí es donde empiezan estas, no necesariamente violencias físicas, pero sí otro tipo de violencias que igual pueden afectarte y destruirte. Luego se aparece la segunda pareja, nuestro amigo Ricardo, que fue un matrimonio arreglado por su padre, otro tipo de violencia, ¿no? Como que, cásate porque tiene dinero, qué sé yo, lo que sea. Con Ricardo sí todo se va al tacho. Al principio Ricardo estaba enamoradísimo de ella no quería, se va a su casa, y luego en su casa dice, pasa esto tipo que ahora creo que es love bombing, y ella dice, de repente sí me gusta el amigo Ricardo. Regresa con él, y cuando él ya la tiene en la palma de su mano, cambió. Que la humillaba, que la rechazaba, o sea, pasa ese tipo de... La clásica, ¿no? Sí. Y bueno, algo chévere también es que ella reflexiona bastante sobre esta subordinación de la mujer mientras está muerta. Entonces aquí sí, se pone hasta metafísica la amiga, es como que súper... Yo siento que para sus 26 años, todo lo que habrá vivido para que se inspire en eso... No, acá hay una partecita que dice... ¿Por qué? ¿Por qué la naturaleza de la mujer ha de ser tal que tenga que ser siempre un hombre el eje de su vida? Los hombres, ellos, logran poner su pasión en otras cosas, pero el destino de las mujeres es remover una pena de amor en una casa ordenada ante una tapicería inconclusa. Sí, recordemos que ella es de 1910 y escribió esto en 1930. Entonces... Ay, la mierda. Igual, yo creo que a tus 26, hacer ese tipo de reflexiones. Cuando a los 26 uno todavía está romantizando, en esa época más, ¿no? Romantizando la vida. Ella era de una familia más o menos acomodada, ¿no? Entonces, sí me parece una visión interesante. Y todos sus libros en general, que igual creo que son 4 o 5, hablan de esto, ¿no? En diferentes aspectos, pero siempre terminan dándole vuelta al rol de la mujer en esta sociedad. Bueno, debo decir que me equivoqué en los nombres. Su primer amor era Ricardo, lo confundí, y el segundo es Toñito. Creo que yo lo dije al revés. O sea, es Ricardo y Antonio. Ox. Hablo esto para hacer la aclaración, me equivoqué con los nombres. Sí, Toñito, no. Antonio, con seriedad, porque es un violento. Ya, y este libro lo traje acá porque a pesar de que no son violencias físicas, explícitas, así, son otro tipo de violencias que también marcan, ¿no? Que también... Ahora ya tiene nombre, en esa época no, pero aún así ella notaba que era un problema. No sabía qué nombre tenía ni nada, pero era un problema. Y actualmente también. Exacto. Sí, pues, ¿no? Porque las violencias no son solo físicas. Y, o sea, hay tantos tipos de violencias, tantos realmente como en el libro anterior. O sea, la gordofobia es un tipo de violencia, ¿no? Es un tipo de discriminación. O sea, el que una sociedad te haga creer que nunca será suficiente es un tipo de violencia, ¿no? Sí, y siempre escucho a este tipo de personas decir, ay, pero ahora le ponen nombre a todo. Es como... Pero hay que ponerle. Claro. O sea, no entiendo. Si existe, hay que nombrarlo, Exacto. ¿no? O sea...
Y justo ahora vengo a hablarles de un poco ese tema, ¿no? Les voy a hablar de Marrón, de Rocío Quillaguamán, ¿no? Este libro también es de una peruana, Belinda también es peruana, que vive en España desde hace muchos años y justo estuvo por aquí el año pasado, después de mucho tiempo, ¿no? Justo por Sí, por noviembre, por época. estas fechas. Y Ajá. también sufrimos un tipo de violencia. Pero Sí. esa historia ya la contamos en otro episodio. Exacto, de Vayan hecho, a escucharlo. tenemos un story time de cuando lo compramos este libro en preventa y está en el episodio de recomendaciones de autoras peruanas, Sí. al final. O sea que, si quieren story time, vayan por ahí. Pero bueno, este libro, a diferencia del primero, son memorias de la autora. O sea que esto, absolutamente todo lo que está en este libro son cosas que le han pasado realmente. Centrándose específicamente en su experiencia como migrante latinoamericana, peruana, marrón, en España. Todo empieza con un oso de peluche destripado en la revisión de maletas del aeropuerto de Barcelona y pasa por muchas situaciones que Rocío siente la necesidad de contar para ayudar a conectar con personas que se hayan sentido igual, ¿no? Y que se sigan sintiendo igual o que se van a sentir igual y que de cierta manera no se sientan solas como ella se sintió sola, ¿no? Entonces eso es lo que ella dice que quiere hacer con este libro, tratar de hacer sentir a otras personas que no están solas, porque no lo están, porque esto es, o sea, porque la violencia que se presenta en este libro es sistemática frente a situaciones racistas y clasistas. Ella también sabe que a ella misma le hubiera ayudado tanto leer algo así, ¿no? Cuando era más pequeña y no lograba comprender el odio y los desaires tan violentos que recibía simplemente por verse de cierta forma o tener cierto color de piel. Les leo. Mi hermana estaba pasando por el detector cuando me di cuenta de que uno de los revisores había sacado un objeto punzante. Vamos a llamarlo así. Objeto punzante. No era un cuchillo, tampoco una navaja. Era muy sofisticado, pero estaba claro que tenía la misma función que un cuchillo o una navaja. Cogió el Winnie the Pooh con mucha destreza. Seguramente lo habría llevado mucho mejor que yo en todo el viaje. Además, parecía tener bastante maña con los peluches, pero estaba claro que no les tenía ningún cariño. Porque comenzó a clavarle el objeto punzante en el cuello, en la barriga, en las piernas, en los brazos, dentro de las orejas, en los ojos, otra vez en el cuello. Hurgó de nuevo por el ojo, de nuevo por las orejas. Había algodón por todas partes. Era una masacre. Revisó por dentro del ojo y de la barriga de nuevo. Una última vez. Cuando acabó de destripar mi peluche, me lo devolvió. No había ni una pizca de vergüenza o arrepentimiento en su cara. No hizo nada por hacerme saber que sentía mucho haber asesinado a mi peluche delante de mí, de que le sabía mal, aunque fuese su trabajo. Tenía la mirada limpia, como si no hubiera hecho nada malo. Le devolvió un peluche hecho trizas a una niña pequeña que iba con coletas y tenía los mofletes a punto de reventar. Y no mostró ninguna lástima. ¿Cuántos peluches había destrozado ya para tener tal serenidad después de hacer aquello? Ay, ese libro fue bien feeling. Esto a una niña de 10 años. Que ni siquiera fue idea de ella Exacto. pasar por esta situación. O sea, eso no es la culpa de una niña de 10 años. Deciden por ella. No, y ese abuso de poder. Claro. ¿No? Porque claro, pueden revisar Y hacerlo con la cara totalmente fría y sin nada. Una desensibilización total. Totalmente. Acá les leo una parte más. No recuerdo cuándo fue la primera vez que lo hice, pero recuerdo qué pasaba cuando no lo hacía. Las veces que llevaba las manos en los bolsillos y me acercaba a alguna señora dentro del metro, no lo hacía por gusto, sino porque el metro estaba lleno y en algún sitio había que ponerse. Después de girarse y verme en la cara, ellas cogían fuertemente sus bolsos apretándolos contra su cuerpo. Así que para evitar ese desagradable momento, siempre enseño las manos antes de que piensen que voy a robarles. Y una parte más, que es un poco más fuerte. No. Sí. Como cualquier adolescente me sentía fea. Pero lo peor era que ese acoso me generaba un rechazo hacia mis rasgos y mi piel, que son parte de mi origen y de mi historia. Todas teníamos granos, pero era mía quien preguntaban por mis rodillas y mis codos oscuros, porque los suyos no eran así, los suyos estaban bien. El problema lo tenía yo. Me pasé toda mi adolescencia creyendo que era fea por una razón diferente a la de ellas. Yo era peruana y ellas no. Una mañana decidí acabar con la mancha. Me convencí de que era bueno que me la quitase por salud.
Esa fue la primera mentira. No, en realidad no quería que alguien la viese y me hiciera algún comentario. Esa fue la segunda mentira, porque en realidad sabía que lo más probable era que nadie lo notase porque no era grande. Lo que de verdad quería era limpiar la suciedad de mi piel. Quería dejar de ser marrón. Quizás hasta quería dejar de ser peruana. Esto que ahora puedo escribir entre lágrimas es algo que entonces ni siquiera me hizo llorar porque no me permití pensarlo ni un segundo. Cuando froté con fuerza la mancha una y otra vez durante un buen rato, dejé la mente en blanco. No pensé en nada. Frotaba con ira muy fuerte y solo me concentraba en el dolor y el ardor. Cuando paré, tampoco pensé en nada. Simplemente limpié la sangre y me puse una tirita. No pensé en nada después. No pensé en nada al día siguiente. Ni días ni meses después. Solo miraba la herida y recordaba lo que había hecho, pero no pensaba más allá. No quería pensar. Es un poquito lo que están expuestos las personas que migran, ¿no? Y no, o sea, No, o sea, ¿qué? O sea, ¿qué cosa? No. Claramente acá estamos hablando de la violencia del racismo, que claro, se presenta de forma física, pero que también tiene muchas otras formas de presentarse y que son igual de violentas, ¿no? Lo que decíamos antes. No es necesario tirarle un puñete a alguien para hacerle daño. La violencia que recibió Rocío probablemente no fue física, pero eso no quiere decir que haya dolido menos. Y aparte se tradujo en cosas físicas también, ¿no? Con esto último que les he leído. Claro, nadie se lo hizo, pero ¿por qué lo hizo ella? claro. ¿No? Y finalmente sí, o sea, sí existen ataques físicos incentivados por el racismo. La manera en la que estos son sustentados y sostenidos es precisamente por la violencia que se vive día a día a través de acciones supuestamente con menor alcance, ¿no? Pero que están incrustadas en las interacciones que tenemos. O sea, por eso tenemos, desde cuáles sean los privilegios que tengamos, usarlos activamente también para aprender y ver maneras de repensar nuestras actitudes, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestras palabras, la manera en la que nos comunicamos y aplicar todo este sentido crítico a todo esto, ¿no? No es suficiente con decir, no soy racista y tengo amigos negros y tengo amigos no sé qué, ¿me entiendes? No, eso jamás va a ser suficiente, ¿no? Si no estamos pensando en la repercusión de acciones que ya tenemos ahora como inofensivas supuestamente, pero que pueden ser parte de la base de un sistema y son parte de la base de un sistema que oprime a un grupo de personas por circunstancias que no están bajo su control. Y así lo estuvieran, creo. Exacto, o sea, pero sí, ese es también, o sea, estas son las memorias de Rocío. Rocío es una gran artista. Yo creo que ha hecho un gran trabajo con este libro. Nada, lo ha hecho todo muy bien. También tiene sus partes chistosas, graciosas, Sí, divertidas. juega con esa dualidad, ¿no? Que es como que te hace reír y después Dios. Y luego lloras. Se rompe el corazón. Lo van a disfrutar de muchas maneras, creo yo. Sí, es un libro bonito, tiene mucho su sello. Si no la conocen, síganla en Instagram también Sí. porque es ilustradora, sube ahí videos graciosones del día a día con los que también se pueden sentir identificados. Ujú. Y ese libro es súper, súper bonito. De hecho, ella no es escritora, pero para no serlo, No, ha hecho un gran escribió trabajo. súper lindo, súper fluidito, súper leíble. Sí. Y el último libro que yo escogí es uno de mis libros favoritos de la vida, Las Malas de la Camilita Sosa. Sí, este lo elegí porque la historia de las identidades sexuales no heteronormativas ha estado marcada siempre por el tabú, la exclusión y la violencia también. Entonces, de hecho, la violencia que las personas trans viven también es muy cruda, es muy violenta también, ¿no? No, es muy fuerte. Incluso hacia mediados del siglo XX, las personas homosexuales y transexuales estaban consideradas dentro del espectro de las enfermedades categorizadas como desviaciones sexuales, entre comillas. Y luego ya a fines de siglo dejaron de considerarse enfermedades, pero pasaron a ser catalogadas como trastornos sexuales no especificados. Entonces es como que... Pero tratando de desnaturalizar. Ah, ¿no? exacto, como si fuera un malestar, algo que presenta síntomas y ya, tienes esto, uy, estás mal, ¿no? Eres un degenerado, ¿no? ¿Qué es esto? Y todo eso hace que al final la sociedad y las instituciones empiecen a, no sé, marginalizarlos, a segregarlos. Y no es justo, la verdad que no es para nada justo. Porque claro, mientras en teoría hay un avance, mientras médicamente se siga considerando de esta forma, va a haber gente
que lo justifique con eso, ¿no? Exacto. Entonces sí, me parece que es un libro importante sobre la violencia ejercida contra las personas trans, no solo por parte de los hombres, ¿no? Sino también por parte de la misma sociedad, de las instituciones y del Estado, ¿no? El mismo Estado que no les da los mismos derechos que podemos tener las personas cisgénero. De hecho, según la Red Latinoamericana y del Caribe, las personas trans tienen una esperanza de vida menor de 35 años. Las personas trans de Norteamérica, su esperanza de vida es de hasta los 40. Pero, o sea, es mucho menos de la mitad de la esperanza de vida de una persona heterosexual, que es el promedio 80, 85 años, ¿no? Entonces... Y esto también lo menciona Camila en su libro, donde narra la historia, su historia y la de sus amigas, las travestis del Parque Sarmiento, cómo cambia todo en una noche en la que la tía Encarna encuentra en este parque el brillo de los ojos. Y esa es básicamente como que la premisa del libro. Lo encuentran, lo adoptan, lo bautizan y cuentan sus vivencias, sus pequeñas y grandes alegrías y también sus pequeñas y grandes tristezas. Entonces, sí, muchas veces pensamos en que, ay, ser travesti debe ser tan divertido, todo, y no, eso es un pedacito de lo que vemos de repente, porque, no sé, los vemos riéndose un momento, pero detrás hay todo un sistema que avala un montón de violencias de todos los tipos. Y eso es lo lindo del libro, ¿no? Que te hace conocer, hace que te encariñes con los personajes, que empatices con ellos y dejar de lado un poquito ese estigma y esa exclusión que hay hacia la comunidad travesti, que a menudo está vinculada a la promiscuidad, a la prostitución, a las enfermedades de transmisión sexual. Y claro, en la novela también vemos esto y vemos por qué pasa. O sea, no es que pase porque está establecido y ya, sino porque muchas veces sufren también de estos abusos. Tienen tan pocas opciones laborales que tienen que ir a la prostitución. De hecho, muchas veces no tienen... Su prioridad no es estudiar de repente en una universidad porque los botan de su casa de chibolitos, de chiquillos, ¿no? Ni bien empiezan a explorar esta parte de su vida, los botan y tienen que empezar a trabajar. Y la única forma de trabajar es prostitución. Y una vez que entran a la prostitución, para ser más llamativos, empiezan a inyectarse estas, no sé, cosas sintéticas dañinas que también hacen que sus cuerpos se deterioren y se enferman. Entonces, es un ciclo continuo de abandono y de violencia que nunca acaba. Y es por eso que su esperanza de vida es tan corta, ¿no? No solamente porque los matan, que también hay un gran porcentaje, y el otro porcentaje que logra sobrevivir, escaparse, lo que sea, muere por esas otras cosas, ¿no? Por enfermedades, no tienen acceso al tratamiento contra VIH, una serie de temas que el Estado deja de lado por completo, porque al final son una minoría, porque al final prefieren quedar bien con la iglesia, con otros grupos, y es como que les va y les viene. Y ya, por ejemplo, en la parte final de la novela vemos cómo afecta todo este tema social, que también somos un factor bastante responsable de esto, cómo la sociedad afecta por completo a la tía Encarna cuando se dan cuenta de que tienen un hijo, que están cuidando a un niño. Igual en el colegio, ¿no? Cuando los padres se enteran quién es el verdadero papá de este niño, porque la tía Encarna va vestido de hombre a dejarlo y todo, cuando se enteran también el colegio empieza a insultarlo, a amenazarlo, a quejarse. Los mismos niños empiezan a hacerle bullying. Horrible. Entonces, sí, también nosotros, justo lo que decía Fer, ¿no? Darnos cuenta de que también tenemos cierta responsabilidad. De repente no lo hacemos directamente, pero si dejamos que la persona del costado lo haga, también somos cómplices, ¿no? Si nos quedamos callados ante estas situaciones, de alguna manera estamos permitiendo, no fui yo, pero dejé que otro lo haga. Entonces, eso, ¿no? Cómo criamos a los niños también, que es un reflejo de los papás. Obviamente estos chicos hacen bullying porque ¿qué escucharán de las conversaciones de los padres? O sea, se aprende, estas cosas se aprenden. Exactamente, Sí. o sea, los niños no nacen siendo Odiando. racistas, homofóbicos, transfóbicos. Eso es algo que se les enseña. O que aprenden. De Por repente, eso, claro. puedes O sea, llevarlos a misa todos los domingos, pero si tu Ujú. actitud es hasta el queso, van a aprender más ahí que lo que escuchen en misa o en el colegio. No, y misa también pueden También, enseñarles discursos más incorrectos, cosas, es ¿no? verdad. Entonces Ujú. sí, recomiendo un montón ese librito, porque si bien hay momentos donde se siente el cariño y la felicidad, también hay momentos muy duros que van a hacer que uno mismo se cuestione, reflexione y piense sobre el tema. Y qué mejor que Camila Sosa, que ha vivido esto en carne propia, para contarnos desde su experiencia esto. O sea, no es ficción, no es alguien suponiendo, o sea, es ella misma que lo ha pasado, lo ha vivido, lo ha gozado. Así que sí, recomiendo. Ese libro es hermoso. Hermoso. Sí es. Y hablando, bueno, en ese también, ahí sí se habla de violencia física, ¿no? Sí, violencia policial, violencia Ajá. física, violencia verbal, Verbal, insultos. exacto. Sí. Ujú.
Y este último libro, del que les voy a hablar yo, que es Earthlings de Sayaka Murata, o bueno, se supone que va a salir pronto en castellano como Terrícola. Manifestemos. Por favor, porque quiero que todo el mundo lo lea. Pero si leen en inglés, léanlo desde ya, por favor, porque es increíble. Es bueno, pues, o sea, ya hemos hablado de mi queridísima Sayaka Murata en este podcast con La Dependienta. Y en septiembre me leí este libro, Earthlings, que tenía demasiado pendiente, pero que también tenía un poco de miedo de leer, debido al hype que tenía, ¿no? Hubo varias personas que me recomendaron muchísimo este libro, especialmente Emily, que no paró hasta que no lo leí. Saludos. Y recuerdo que algo con lo que describían mucho este libro era con este emoji de la cabeza explotando. Y siento que por esto mismo me había hecho una idea del libro y pensé que sería como que un terror muy extraño. Y de cierta manera, sí, fue un terror muy extraño, pero diferente a todo lo que me había imaginado. Este libro habla de muchas situaciones terroríficas y horribles y también tiene giros y detalles extraños, pero nadie me dijo que era tan real. Ya, ahí vamos. Este libro lo comencé y de hecho lo tuve que dejar por casi una semana entera. Apenas llegué a una parte porque fue tan fuerte que literalmente despertó traumas en mí. O sea, fue como que... Y no podía, lo tuve que dejar porque no, o sea, no podía, lo agarraba y era como que todo mi cuerpo lo rechazaba. Pero eventualmente lo retomé y no lo pude soltar, a pesar de seguir con este rechazo corporal, porque simplemente siento que Sayaka me entiende y yo entiendo a Sayaka. No sé, eso es lo que yo siento con esta mujer. Yo sé que tengo muchas autoras que amo, que adoro con todo mi ser, pero con nadie me he sentido tan identificada como con ella. Bueno, hablemos de la historia. En esta historia la violencia sí es física, es psicológica, es sexual y es destructora. Y toda esta destrucción dirigida al cuerpo de una niña que crece para convertirse en una mujer que simplemente se rehúsa a sentirse parte de una sociedad que tanto la ha violentado. Y esto lo hace Sayaka de una manera tan, no sé si decirle inocente, entre comillas, porque es como que, claro, tú hablas de alguien que no se siente parte de esa sociedad y que la rechaza, etcétera, y te haces una idea, pero en este libro es diferente, porque ella rechaza esta idea diciendo que ella es de otro planeta, que ella no es de acá, que ella se siente alienígena, ¿no? Un alien, pero realmente, y que tienes poderes y cosas, ¿no? Entonces, la manera en la que Sayaka aborda estos mismos temas que estamos acostumbradas a leer es tan diferente y tan chévere, la verdad. Esto sí, necesito enfatizar que este libro contiene mucha violencia física, sexual, explícita, hasta el punto de los escalofríos realmente. O sea que si estos temas, sí, me muero, son gatilladores para ti, es importante que sepas que es muy gráfica. Natsuki es una niña que se siente un alien. Un día se compra el peluche de un erizo con el dinero que recibió por Año Nuevo, cuando tenía 6 años. Y este mágico amigo viene a la vida de Natsuki a hacerle ver la magia que tiene dentro de ella, pero que no se había dado cuenta que tenía hasta el momento en el que conoció a Pillo, el erizo. Lo que nos damos cuenta los lectores con este libro es que esta magia es más bien el mecanismo de defensa de una niña que desde que nació y desde su propia casa, lo único que ha conocido es la violencia. Y aquí sí podríamos regresar al tema de Bell Hooks, ¿no? En la interacción de Natsuki con sus padres, es imposible encontrar un rastro de cariño. O sea, entre toda la violencia que tiene que pasar, que solo se traduce en más y más violencia como efecto dominó, es imposible pensar que ahí hay cariño, ¿no? Y es súper fuerte, súper duro, muy real, y que te habla también mucho de esta sociedad, bueno, japonesa, que a veces puede ser un poco fría y
y cuadriculada. Ella se refiere al lugar en donde ella vive como la fábrica. Ajá, y ella se rehúsa a ser parte de esa fábrica, ¿no? Que es básicamente una fábrica de bebés, de las personas, las mujeres que tienen que tener bebés para que sigan siendo parte de la fábrica y sigan dando, ¿no? Que sería como de cierta manera el capitalismo, ¿no? Y formar parte, que es crear más niñas para que puedan ser parte de ese capitalismo y aportar a la economía y etcétera, y así sucesivamente. Y es un ciclo, claro. Exacto, sí. Y sí, este es un libro alucinante. O sea, les dije lo de es una niña que se siente un alien. Y cómo me reconozco yo con ella. Literalmente tengo un alien tatuado en mi muñeca porque, o sea, porque significa algo para mí. Y sí, lo recomiendo muchísimo. No podría recomendarlo más. Pero sí, tengan en cuenta todos los trigger warnings porque es un libro fuerte. Yo sí debo decir que me he ofendido un poco porque hace tiempo tienes ese libro y nunca me contaste la trama. ¿En serio? Mal. Pésimo. O sea, es chévere. O sea, ahora que la he escuchado por primera vez, o sea, sí la he visto un montón en Instagram, pero es como que no la veía, como no la veía en español, pasar, claro, para que no me den ganas de leerlo hasta que llegue en español y ojalá que llegue pronto. Espero que llegue porque pronto. la hacen larga. No es un libro muy ancho. No debería ser tan complicado. Y hasta acá ya la están leyendo en castellano. Sí. Manifestemos. Sí, espero que llegue pronto. De repente puede ser por el contenido de violencia también, un poco de repente por eso, no sé, pero esperemos que salga pronto. O sea, libros más violentos. Sí, pues es verdad. Bien payasos. Ajá, sí. Justo, no quería decirlo para que no digan, ay, siempre dicen lo mismo, pero en verdad sí, hay libros con contenido mucho más violento, dando vueltas, y bien, bueno, ya saben lo que pensamos. Así que con eso hemos llegado al fin del episodio de hoy día. Esperamos que les hayan gustado mucho, que si han leído alguno de estos libros, cuéntenos. Si saben de otros libros que también abordan más o menos estos temas, recomiéndenlo, déjenlo en comentarios. Sí, de hecho que hay un montón. Yo también recomendaría incluso Come Tierra, del que ya hemos hablado. Bueno, casi todos los libros de los que hemos hablado tienen violencia. Sí. Recomendaría bastante Sacrificios Humanos, de María Fernanda Ampuero. Recomendaría también The Woman in Me, de Britney Spears. Mucha violencia real. Sí, también. Y eso, ojalá que la violencia de género un día sea vista como algo del pasado y no como algo que sigue ocurriendo, ¿no? Por favor, ya. Y hablemoslo, pues, ¿no? Sí. Y justo tendremos el espacio el 25 en Placeres Compulsivos. Esperamos que puedan estar ahí para también poder hablarlo, poder sentirnos como que no estamos solas, ¿no? Compartir nuestras experiencias, lecturas, conversar. A veces uno sana también conversando. Totalmente, es súper. Sí. Y sobre todo en un espacio en el que se sienta segura. Un lugar seguro, sí. Y Placeres se ha convertido en nuestro lugar seguro. Sí es. ¡Oh, qué cute! Bueno, pues. Entonces, hasta aquí llegamos por hoy día. Y con nosotras será... Hasta el próximo martes. Muchos besitos de brujitas. Nos vemos en el bosque. Chao, chao.